Nos han hecho creer que el debate sobre el mejor jugador de béisbol de todos los tiempos se limita a comparar números brutos, o peor aún, a discutir la mancha del pasado. Pero existe un dato biomecánico, revelado tras el éxito de 2025 de Shohei Ohtani, que demuestra que el concepto mismo de valor en el béisbol ya no se mide en jonrones o efectividad, sino en la eficiencia energética con la que un solo cuerpo desafía dos límites humanos simultáneamente. Esa asombrosa verdad que ni siquiera Barry Bonds pudo concebir es exactamente lo que 308 Zoom News va a desentrañar contigo ahora mismo. Durante más de 150 años, el béisbol ha buscado a su deidad, una figura que rompa las reglas de lo posible. Durante décadas fue Babe Ruth, pero en el siglo XXI, Barry Bonds destrozó esa noción con una demostración de poder ofensivo que la teoría moderna del juego aún no puede explicar. Ahora irrumpe el número 17 de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, llevando esta discusión a un plano mítico. La pregunta ya no es quién tiene más jonrones, sino quién ha manipulado de manera más absoluta la esencia de la competición. Para empezar, debemos honrar el terror que fue Barry Bonds. La sombra de las sustancias prohibidas es innegable y le ha costado su lugar en Cooperstown. Pero lo que hizo en el campo fue la cúspide alcanzable del bateo humano. Pensemos en su auge, particularmente entre 2001 y 2004. 73 jonrones en una temporada. SOVP de .609 en 2004, donde se envasó 6 de cada 10 veces que fue al plato. El exentrenador de acondicionamiento de los Gigantes, Mike Gallagher, describió esa época con una frase escalofriante. Cuando Bonds caminaba hacia el plato, el aire del estadio cambiaba instantáneamente. Los lanzadores contrarios tenían la mirada de un condenado a muerte, negándose una y otra vez a hacer el lanzamiento. Recuerdo un juego donde el manager contrario ordenó un boleto intencional con las bases llenas solo porque Barry estaba en el círculo de espera. Ahí supe que había roto el béisbol. Bonds no solo veía las costuras de la pelota, predecía la variación del picheo al milímetro basándose en la rotación. Su genio no estaba solo en el músculo, sino en ese ojo de halcón cazador. Él levantó un muro de dominación con el bate que parecía infranqueable para cualquiera. Pero Ohtani no juega en ese mismo campo. Él se opone a la altura extrema que alcanzó Bonds con la anchura total del juego. En 2024, Ohtani conmocionó a Estados Unidos al lograr un inédito 54 jonrones y 59 bases robadas, el legendario 50-50. Y luego, en 2025, tras recuperarse de su cirugía de codo, Ohtani regresó al montículo y lanzó 47 entradas con una efectividad de 2.87, mientras que como bateador mantenía una línea ofensiva estelar con 55 jonrones, 102 carreras impulsadas y un OPS de 1.014, asegurando su cuarto MVP unánime. El Instituto de Dinámica Deportiva Avanzada en Connecticut publicó un análisis que lo explicaba. La grandeza de Ohtani reside en la replicabilidad de su impacto. Para un atleta normal, el patrón muscular para lanzar una bola a 100 millas por hora es drásticamente diferente al de batear una a 115 millas por hora.
Sin embargo, el cuerpo de Ohtani cambia la orden cerebral instantáneamente, convirtiendo energía con una eficiencia cercana al límite humano en ambas tareas, sin apenas pérdidas. Es como tener un motor de Ferrari y simultáneamente la capacidad de tracción de un vehículo todoterreno. Nunca en la historia del deporte se ha coexistido de manera tan eficiente con dos habilidades físicas tan dispares. El dilema de los medios estadounidenses es que las arenas son diferentes. Los defensores de Bonds señalan su volumen y el terror que inspiró con un WAR acumulado de 162.8, el más alto para cualquier jugador de posición. Argumentan que es físicamente imposible que Ohtani alcance los 762 jonrones o el OBP abrumador de Bonds. Pero los partidarios de Ohtani enfatizan el valor exponencial. Tener a Ohtani es como contratar simultáneamente a un lanzador ganador del Cy Young y a un bateador ganador del Silver Slugger. Aún ignorando el factor dopaje, la dominación de Bonds en el plato nunca se repetirá. Pero lo que hace Ohtani, dominar un juego por sí mismo, es un sueño que ni nuestros abuelos se atrevieron a concebir fuera de las páginas de un cómic. Tras la temporada 2025, la prensa especializada ha comenzado a llegar a una conclusión. En términos de pura destrucción ofensiva con el bate, probablemente nadie superará jamás a Barry Bonds. Pero en cuanto a cuánto puede un solo individuo dominar y trascender la competición del béisbol, Shohei Ohtani ya ha alcanzado la espalda de Bonds y está a punto de adelantarlo. La guerra por el título del más grande no terminará hasta el día que Ohtani cuelgue el bate y se baje del montículo por última vez. El primero en reaccionar a esta polémica fue la leyenda de las zurdas, Randy Johnson, en una emisión de medios estadounidenses. Johnson, quien enfrentó a Bonds y ha visto de cerca la gesta de Ohtani, ofreció una perspectiva cruda y apasionada. ¡Qué debate tan fascinante! Yo me enfrenté a Barry Bonds incontables veces y he visto de cerca lo que hace Ohtani. Estos dos son monstruos de categorías diferentes. Hablando de Barry, la gente solo recuerda sus jonrones tardíos, pero yo recuerdo al Bonds joven, un verdadero speedster. Su velocidad era una amenaza constante para el lanzador. Y lo más importante, su disciplina en el plato. Nunca abanicaba un lanzamiento malo. Esperaba el sweet spot con precisión milimétrica. Ese enfoque generó ese OBP ridículo. En sus años finales, tenías dos opciones. O lo caminabas, o la pelota volaba al graderío. Nadie más en mi carrera me infundió esa sensación de desesperación. Johnson continuó, poniendo el foco en el presente. Y luego está Shohei. A los 30 años acaba de lograr el 50-50, un reino al que ni siquiera Barry se acercó en su mejor momento, y lo hizo mientras se rehabilitaba como lanzador. El auge de Barry, su gran salto en jonrones, llegó en su etapa tardía, después de los 35. Cuando Barry tenía 30, no estaba pegando 50 jonrones por temporada. Si consideramos el equilibrio entre poder puro y velocidad en la treintena temprana, Ohtani podría tener la ventaja sobre Bonds. Y sí, sé que la controversia sobre el dopaje rodea a Barry. No lo estoy defendiendo, pero puedo asegurarles que Barry habría sido una leyenda histórica con o sin sustancias. Su técnica y su ojo ya estaban a un nivel divino. Es prematuro decidir quién es el más grande. La clave estará en si Shohei, haciéndolo de dos vías, puede mantener el dominio que Barry mostró desafiando la edad en su treintena tardía. Si puede hacerlo, si puede seguir lanzando y bateando con esa dominación, la respuesta se definirá sola. Sumándose al debate, David Ortiz, uno de los mejores bateadores designados de la historia, ofreció una analogía culinaria. ¡Qué discusión tan emocionante! ¿Barry Bonds o Shohei Ohtani? Es como preguntar qué es mejor, un filete o una langosta. Ambos son lo mejor. Pero si me preguntas como bateador, te diré esto. ¿Vieron los números de Barry en 2004? OBP de .609, 120 boletos intencionales. Eso no lo haces ni en un videojuego de PlayStation.
Yo era temido, lo admito, pero Barry estaba en otra dimensión. Podía paralizar al manager rival solo por estar en la caja. Sí, la gente habla del jugo, pero esa velocidad de swing y esa capacidad para golpear la pelota de forma perfecta no se compran con ninguna sustancia. Él era, indiscutiblemente, un dios del bateo. Ortiz, conocido como Big Papi, hizo luego una pausa dramática antes de virar hacia el fenómeno japonés. Pero mira a Shohei. Él es más que un unicornio. Su rendimiento en 2024 y 2025 es ridículo. Lanza a 100 millas y en la siguiente entrada batea su jonrón 55, el OPS de 1.014. Cuando Barry tenía 30, era genial, pero nadie imaginaba que pudiera dominar el juego en todas sus facetas. Barry perfeccionó el arte del bateo. Ohtani ha elevado el concepto mismo de la competición. Respecto a la controversia del dopaje, creo que lo que hizo Barry fue parte del ambiente general de la época. Es fácil culparlo, pero sé cuánto trabajo puso en su técnica. Habría sido un slugger que haría historia de todos modos. Ahora, ¿quién es el más grande? Si yo fuera manager, con el juego empatado en la novena, bases llenas, enviaría a Bonds al plato. Siempre. ¿Lo caminarían o volaría la cerca? Pero si le pido a un niño que sueñe con el béisbol, elijo a Ohtani. Un hombre que lanza, batea y corre, estando en la cima de todo. Eso era impensable para nuestra generación. Si Ohtani mantiene esta dualidad al nivel de la dominación de Bonds en su treintena tardía, el debate, amigos míos, habrá terminado. Finalmente, el legendario Ken Griffey Jr., un slugger reverenciado por su juego limpio, ofreció la voz más dura sobre la integridad. Es un honor que mi nombre se mencione en esta conversación, pero el foco está en Bonds y Ohtani, y lo entiendo. Sin embargo, tengo una línea que no cruzaré. Hablemos de Barry. Antes de la controversia, él era el jugador más completo que yo haya visto. Rápido, un guante de oro en defensa y un genio ofensivo. Cuando logró el 40-40, ya era uno de los más grandes. Pero en cierto momento, tomó otro camino. Y eso es lamentable. Déjenme ser claro. El béisbol no se trata solo de acumular números. Se trata de cómo obtuviste esos números. Yo me orgullecí de jugar siempre limpio. Luché contra las lesiones, pero había un significado en mantenerme en el campo solo con mi fuerza. Por eso, no podemos poner en el mismo terreno las estadísticas infladas por atajos y las cifras construidas con puro esfuerzo. Es un asalto a la equidad de nuestro juego. Griffey concluyó con su veredicto. Y luego está Shohei Ohtani. Lo que hace es el béisbol que soñé de niño. Logró el 50-50 como bateador, mientras dominaba como as. En 2025, a pesar de la rehabilitación, pegó 55 jonrones y su swing es impecable. El valor de Ohtani reside en su pureza. No necesitamos que Ohtani emule el pico de jonrones anormal que Bonds tuvo después de los 35. Lo único que le pedimos a Ohtani es que siga empujando sus propios límites físicos. El estándar de el más grande es subjetivo, pero si le preguntas a la próxima generación a quién deberían aspirar, la respuesta es obvia. No al genio que tomó un atajo y distorsionó su récord, sino a Shohei, que está escalando la montaña empinada del doble rol solo con sus propias piernas. El récord quizás se rompa, pero el proceso y el orgullo en ese proceso son lo que definen a una leyenda. Y en ese sentido, Ohtani ya es el más grande. Y para cerrar este explosivo debate, el tricampeón del Cy Young, Pedro Martínez, lo simplificó desde la perspectiva del lanzador. La respuesta a esta discusión es tan sencilla como que el sol sale por el este. ¿Quién es el mejor de todos? ¿Barry Bonds o Shohei Ohtani? Para mí, la respuesta es Ohtani. ¿Qué más podría ser? Déjenme explicarles por qué, desde la goma de lanzar. La gente habla del rol de 2 vías de Ohtani, pero miren los detalles. No es solo un lanzador más. Es el as del equipo, un abridor de primera línea que silencia a la ofensiva contraria con rectas de 100 millas por hora
y splitters que rompen las rodillas del bateador. Yo sé que lanzar esas bolas no era fácil ni para mí, y él lo hace mientras batea como un MVP. Además, el 50-50 de 2024. ¡Vamos! ¡Es una broma! Él entró solo en un territorio que la historia del béisbol nunca se atrevió a tocar. Poder, velocidad y la resistencia para mantenerlo durante 162 juegos. ¿Acaso Barry alguna vez lanzó como un as y al mismo tiempo logró esos números? La respuesta es no. Pedro fue directo sobre la sombra que persigue al récord, y no podemos ignorar la mancha negra. Los números de Barry son monstruosos, pero siempre llevarán un signo de interrogación. El hecho de que no fueron construidos en condiciones de juego limpio es un dato que la historia jamás borrará. Los números de Ohtani, en cambio, son la suma de puro esfuerzo, talento y pasión por el juego. Como lanzador, lo que más temo es el jugador que no sabes qué hará. Ohtani puede vencerte desde el montículo y puede machacarte desde el plato. El dios del béisbol no imaginó un jugador así. Ya no hay nada más que discutir. Ohtani, lanzando como as y corriendo como el mejor bateador, ha completado el juego de béisbol por sí mismo. Barry Bonds fue un gran bateador, pero Shohei Ohtani es el mejor jugador de béisbol. Para mí, este debate ha terminado. Ohtani es el vencedor. ¿Qué piensan ustedes de las palabras encendidas de estas leyendas? ¿Creen que la pureza del récord de Ohtani supera el volumen de Bonds? ¿O la dominación ofensiva absoluta de Barry sigue siendo el estándar inalcanzable? Queremos leer su opinión en los comentarios. No olviden darle me gusta a este video si les gustó el análisis. Compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal 308 Zoom News para no perderse más análisis en profundidad sobre quién reescribe la historia del deporte.